¿Cuál es el momento en que se entera Andrés Manuel? Era claro que habíamos ganado. Empezaron a ocurrir tal vorágine de cosas. El Zócalo estaba prácticamente lleno, con un fervor, ¿no? A mí me dio mucha tranquilidad. Dije, es un hombre seguro Bueno. en su proyecto. Si algo tiene él, es esa convicción absoluta en su proyecto, y eso es lo que percibe la gente. Héctor Vasconcelos, uno de los amigos más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, es concertista de piano. Y no puedo resistir a agregarlo. Es hijo de un héroe nacional, tal vez mi héroe nacional favorito, José Vasconcelos. Héctor Vasconcelos, qué gusto verte. Hace meses que no te veo. Mucho tiempo. Has estado en una campaña política, me cuentan. Sí, tan buena. Tan buena. ¿Te acuerdas en cuál? Sí, creo que es Morena, Por ahí, Morelia, algo así. Bueno, no, la cosa es que de veras estamos acostumbrados a vernos socialmente, pero nunca habíamos estado en un espacio televisivo. Y aprovechando esta cercanía que tengo contigo, te quiero preguntar la historia íntima del 1 de julio. ¿Cómo despertó el día para el equipo cercano al candidato Andrés Manuel López Obrador? Mira, la mayor parte del equipo estuvo pendiente desde el principio de la mañana. Yo a propósito no quise escuchar noticias para no estar tan tenso, sino hasta como mediodía. Y en cuanto ya llegué a las oficinas de Andrés Manuel, él nos había citado En la calle de Chihuahua. Exacto. Él nos había citado a las 5 de la tarde a un grupo de colaboradores y al entrar oigo carcajadas. Entonces eso ya dije, caramba. Eso es muy distinto a 2006. Exacto, donde no a había 2012 no había carcajadas. Había una inmensa ¿Y quién tensión. se reía? No, bueno, te digo, fue al abrir la puerta. No, ni siquiera veía yo todavía las caras. Pero entonces ya me sentí un poco menos preocupado. Pero esa situación duró la tarde. Luego pasamos al Hotel Hilton, a donde llegamos como a las 8 de la noche. Y ahí todo mundo daba por hecho que ya se había ganado la elección, ya para las 8 de la noche. Y entonces... ¿Cuántos eran, perdón? Éramos mucha gente en distintos pisos, en 3 o 4 pisos. Debemos haber habido 40, 50 personas de Morena, pero aparte estaban todos los medios de comunicación que eran probablemente centenares o miles, ¿no? En fin, pero quisiera contarte mi impresión básica, que fue que a pesar de que alrededor de las 8 de la noche era claro que habíamos ganado, empezaron a ocurrir tal vorágine de cosas que realmente nunca pude disfrutarlo, porque aún antes de que Lorenzo Córdoba saliera con su declaración, que fue a las 11 de la noche, antes cuando los candidatos de los otros partidos hablaron concediendo la elección, ya para entonces debimos haber estado nada más disfrutando, pero no, estábamos tan ocupados. Si quieres te cuento en mi caso personal. ¿Todos los miembros del gabinete? No, al final sí. O sea, temprano en la noche estaban algunos y ya como a las 10 de la noche estaba todo el gabinete. ¿Empezaste a trabajar? No, empecé más temprano, porque te digo, aun cuando ya sabíamos que se había ganado la elección, pero no había resultados oficiales, empezaron a llegar las comunicaciones, en mi caso, para mis responsabilidades, de embajadores que me preguntaban a qué teléfono podía llamar el jefe de Estado tal o el presidente tal para las felicitaciones. Muy temprano, empezó eso como a las 8 o 9 de la noche. Antes de la declaración del INE, ciertamente antes del mensaje del presidente Peña Nieto. Entonces empezó a darse un enorme tráfico de acontecimientos, porque estábamos esperando la declaración de Lorenzo Córdoba y el INE, pero estaba entrando una llamada, por ejemplo, bueno, no quiero citar el nombre de quién, pero de un país sumamente importante que ya quería felicitar. China.
Fíjate, se dice que los buenos diplomáticos, esto lo he aprendido sobre todo en los últimos 2 días, se dice que un buen diplomático debe de ser sordo, ciego y mudo. Pero ahora yo agrego una cuarta categoría igualmente importante, desmemoriado. Ajá. Debe tener pésima Entonces memoria. sí era China. Entonces cuando tú me preguntas si era China, Tal explicación. yo nada más te digo, sospecho que hacerte. no me acuerdo. Héctor, y entonces, ¿cuál es el momento en que se entera Andrés Manuel? ¿Estabas tú cerca de allí? No, en el momento que él se enteró, no. Cuando yo ya lo vi, digamos, en el Hotel Hilton, era evidente. Además, toda la gente fuera del hotel estaba gritando, presidente, presidente, era obvio, ¿no? Y te digo, ya más bien nos ocupamos todos de lo que eran nuestras tareas individuales. Ajá. A mí me tocaba, por una parte, recibir las llamadas, como ya dije, de jefes de Estado extranjeros, pero también de los corresponsales extranjeros. Él estaba, bueno, en un mar de quehaceres, pero, por ejemplo, en el momento que estábamos escuchando la declaración de el INE, de Lorenzo Córdoba, estaba ya llamando el embajador diciendo que el primer ministro de Canadá, ahí te puedo decir porque ya era más tarde, quería felicitarlo. Y bueno, y luego en ese momento ya se encontró un instante en que podía tomar la llamada Andrés Manuel y se corta 2 veces la llamada, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que tensan enormemente las cosas y te están entrando 20 llamadas al mismo tiempo. Luego, cuando íbamos caminando del hotel al Zócalo, en medio de la gritería, de la multitud, del entusiasmo, me entra una llamada del presidente del gobierno español. En fin, son momentos que ni siquiera disfrutas lo que está pasando por la tensión de atender lo que son tus responsabilidades. ¿Y en qué humor estaba el equipo y estaba Andrés Manuel? Te digo, yo creo que todos, incluyendo a Andrés Manuel, estábamos sobre todo atentos a atender lo que había que hacer ocupados. de inmediato, ocupados. Pero así nadie está simplemente viendo un monitor y ja, ja, ja. Claro que también nos dimos los abrazos del caso y todo, pero en segundos porque ya había que pasar a lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, ¿no? ¿Y el día anterior sabían que iban a ganar o habían todavía dudas? No, había un enorme grado de seguridad, si es que ese es el término, o de creencia en la posibilidad de ganar. Era muy alto el optimismo. Pero había algún certezas, grado. al menos certeza, yo nunca creo en nada hasta que ocurre. Tú me conoces, mi escepticismo es radical, pero no puedo hablar por los demás. Ahora, si me permites, te relato un poquito de qué pasa allá en el Zócalo, Sí. Porque todo esto culminó en el Zócalo y ahí sí fue algo extraordinario que ojalá hubiera yo estado menos ocupado para percibirlo aún más y gozarlo. Hubo una tal manifestación popular, tan genuina, debo decirte, me lo crean o no me lo crean, que lo único que estaba planeado era establecer un templete en el Zócalo. Pero a nadie se le llevó, a nadie se le transportó, no hubo la menor organización para que la gente acudiera. Y estaba casi lleno. Y el Zócalo estaba prácticamente lleno, con un fervor que yo creo sinceramente, esto en los minutos que he podido meditar en estos 3 días, pienso que solamente, por ejemplo, Madero en 1911, 10-11, de ahí quizá yo saltaría a mi propio padre en la campaña presidencial de 1929 y luego el general Cárdenas. Yo creo que probablemente desde el general Cárdenas no había tal espontaneidad en la manifestación de una creencia en algo, de una creencia en una convicción, en un proyecto, en un personaje, una cosa realmente conmovedora. A mí me admiró que Andrés Manuel diera sus discursos de la plaza sin leer. O sea, estuvo hablando largo y tendido y pensar que no leyó. No, pero él generalmente improvisa. O sea, eso lo hace usualmente 3-4 veces al día. Claro, lo ha hecho pero durante esto era toda el la campaña. Zócalo y era el discurso donde, digo, toda la gente interesada, los empresarios, los líderes sindicales, los maestros,
la comunidad de la diversidad. Todo el mundo estaba con Claro. su cuadernito mental viendo qué dice y no dice. No, y no lee. Pero recuerda que antes había habido una conferencia de prensa Dentro. como tal en el hotel. Sí. Ahí sí él llevaba un discurso Así es. escrito. Así es. Pero en el Zócalo no. Y creo que, Sí, son los que no, le salen mejor. ¿no? a mí me dio mucha tranquilidad. Dije, es un hombre seguro Ah, bueno. en su proyecto. Pero de eso no cabe la mínima duda. Si algo tiene él, es esa convicción absoluta en su proyecto, y eso es lo que percibe la gente. Por eso lo siguen, porque sienten esta convicción absoluta. Yo mismo la sentí cuando lo conocí. Se nos acabó el Adiós. tiempo, Claro, pero vuelves acá, ¿no? claro, cuando quieras. Muchas claro. gracias, Héctor Gracias. Vasconcelos. Gracias por la invitación.